Vamos a enseñaros cómo hacer la diagnosis manual de esta Yamaha FZ6N del 2004 y para ello utilizaremos los dos botones que lleva en el tablero de instrumentos, el botón de Select y el botón de Reset. En algunos modelos con control de tracción, el botón de Select se sustituye por el de TCS. Bien, para ello lo que tendremos que hacer es, con el botón de apagado activado, es decir, motor detenido, off, pulsamos los dos botones y ponemos contacto. ¿Vale? Y dejamos 8 segundos pulsados los botones hasta que aparece en la pantalla DIAG, como podéis ver, y dándole a un botón o a otro paso a CO DIAG, CO DIAG. Nosotros con el cuadro de instrumentos de esta moto podemos entrar en el modo diagnosis para ver parámetros y averías y podemos modificar el CO de los cilindros por pareja de cilindros. Eso lo veremos en otro vídeo. Ahora, una vez que decido en qué modo quiero entrar en el diagnosis, vuelvo a pulsar los dos a la vez durante 2 segundos. Bien, y ya hemos entrado en el canal 1, bloque de medición 1. De los aproximadamente 70 canales que podemos ver, vamos a pasar a los canales que nos interesan para el diagnóstico de averías. Si nos vamos al canal 60, para subir o bajar canal, tenemos el botón de arriba, va subiendo al siguiente valor, del 1 pasamos al 3, dependerá de la cantidad de sensores o actuadores que tenga la moto, 5, 6, 7, etc. Y si le doy para abajo, nos irá hasta el último. Del 1 pasamos al último, que es el 70. ¿Vale? Para ver los códigos de avería nos vamos a ir al canal 60. En este canal 60 se muestran los códigos de la EPROM, códigos de avería de la EPROM. Debe estar en 0. Si no está en 0, acudiremos a la tabla de diagnóstico para ver qué código de avería es el que aparece en pantalla. Así que este primer valor de código de avería está en 0, es correcto. Si pasamos al siguiente, al 61, nos va a indicar los códigos de avería que tiene en el historial. El historial del código de avería va a mostrar qué códigos existen, pero no tienen que ser actuales. En este caso nos está mostrando, cada ciertos segundos va cambiando, tiene el 12, el código 30 y el 46. Y se vuelve a repetir, 12, 30 y 46. ¿Veis? Ahora, en nuestra tabla de códigos nos indica que el 12 es el sensor del pick-up, que en algún momento falló, o puede ser que esté fallando ahora. Esta moto ahora mismo arranca perfectamente. El 30 nos indica el sensor de ángulo de inclinación, si en algún momento la moto se cayó o si en algún momento ese sensor falló. Y el 46 nos indica un voltaje normal de la unidad de inyección. Como esta moto ahora mismo está funcionando perfectamente, lo que vamos a hacer es borrarle el historial. Si tuviera un fallo, yo tendría que ver de estos 3 códigos cuál de ellos pertenece a o puede tener relación con el síntoma o el fallo que tenga mi motocicleta. Para borrar los códigos nos iremos al canal 62. En el canal 62 nos está indicando que hay 3 códigos de avería, que eran el 46, el 12 y el 30, y para borrarlo, partiendo del interruptor en off, lo que hacemos es activarlo. ¿Vale? Ya habéis visto que se va a hacer. Lo volvemos a poner en off. Es el borrado de avería, se hace con el botoncito del pare. Si volvemos a leer el historial, que era el canal 61, pues ya está totalmente en 0. Es decir, hemos borrado ese historial. ¿Vale? Así que esa sería la forma de diagnosticar. Si queremos ver si se vuelve a producir algún código, es tan fácil como quitamos contacto, permito que la moto arranque, pongo contacto, arrancamos
paro. Con el botón de paré aquí, quito contacto y entro en el modo diagnosis. Recordar, pulso los dos botones y pongo contacto y espero 8 segundos hasta que aparezca DIAG. Ahí lo tenéis. Una vez que estoy dentro de DIAG, pulso los dos botones para acceder al menú. Me voy al canal. Recordar que para leer el historial es el canal 61. Me voy al 61 y está en 0. Si aquí tuviera algún código, me diría directamente, me empezaría a cambiar. Si me voy al canal 62, que era el de borrar código, está en 0. Antes estaba en 3. Ya hemos borrado los fallos. Obviamente, si tuviéramos alguna avería permanente, actual, el código de la luz 1000 del motorcito se quedaría encendida. Esa es la forma manual de entrar en el modo de diagnosis de la Yamaha FZ6 y que es el mismo para otros modelos de Yamaha.